Hola, mi nombre es Andrés Arce. A continuación voy a desarrollar la evaluación final del curso de Fundamentos de Programación. Elegí el problema número 1, el paso 6. Este problema busca la solución para una universidad en la matrícula de un determinado número de estudiantes y establecer el número de créditos, el valor neto y el valor de descuentos por pago en efectivo. Entonces creé mi clase de operaciones y estas son las variables utilizadas. Utilicé varias variables que me van a ayudar a desarrollar el problema. Ya para desarrollar el problema, pues entonces tengo mi primera entrada, que es la pedir datos. Utilicé en casi todo el ejercicio la estructura do while, que lo que hace es pedir un ingreso de datos, y si se cumple la condición avanza conforme a la decisión, si no se repite el ciclo. En este caso pues empezamos pidiendo el nombre del estudiante a matricular y que elija, dependiendo del número, el programa a matricular. Esto lo alojo en una variable llamada materia. Si le coloco un condicional, por si de pronto el usuario escribe un número diferente del 1 y el 5 para que me repita el proceso. Entonces voy a un condicional que me dice que si el número que ingresa el usuario es 1, pues entonces se hace este proceso. Si el número que ingresa la persona es 2, pues se abre este proceso, este condicional, y así hasta la materia número 5. Entonces voy a explicarle la primera, que todas tienen la misma estructura. Si la persona aquí en la toma de datos ingresa el número 1, pues entonces, y se cumplen estas condiciones, pasa a este proceso, que es el proceso de que si materia es igual a 1, sale un encabezado que dice Ingeniería de Sistemas, que es el nombre del programa número 1. Dice que este programa tiene 20 créditos y le pregunta a la persona cuántos créditos desea matricular. Ese número es alojado en una variable llamada créditos de Ingeniería de Sistemas. Se hace la conversión y viene otro condicional dentro de este ciclo que me dice pues que si escribe un número del usuario diferente de 1 a 20, que no está en el rango de 1 a 20, pues entonces dice que el número de créditos es incorrecto y me repite el ciclo. Si el número es válido, pues entonces tengo dos acumuladores para el informe final. Tengo un acumulador llamado T Ingeniería de Sistemas y otro T Créditos. Son acumuladores para el informe final. Si los condicionales no se cumplen, pues me dice entonces que se repita el ciclo hasta que se cumpla la condición. Esto en cuanto al proceso de materias. Hasta aquí vamos, que la persona ingresa un número para determinado programa y dependiendo del número se abre el proceso materias y se cumple el ciclo. Si después se cumple el ciclo satisfactoriamente, vamos al método de pago. Entonces tengo otro do while que me dice que primero le diga al usuario que si paga en efectivo se aplica un descuento, y le dice escriba 1 o escriba 2 dependiendo de cómo quiere pagar. Si va a pagar en efectivo, marque 1. Si va a pagar en línea, marque 2. Entonces me dice aquí que si otro condicional, por si el usuario ingresa un número inválido diferente de 1 y 2, pues dice que pago no válido y me repite el ciclo. Si se cumple el ciclo, pues entonces se cierra aquí y vamos al proceso de pago. Vamos para cada materia. Entonces si estamos en el número 1, es decir, si desde acá el usuario ingresó número 1, pues entonces el ciclo del método de pago entra aquí. Se hace esta operación que comienza diciéndole que va a pagar en efectivo. Si va a pagar en efectivo, entonces me hace un cálculo del crédito de sistemas por valor de crédito. Crédito de sistemas es lo que el usuario escribió acá en la materia. Entonces me dijo, bueno, va a ingresar 20 créditos. Entonces lo que hacemos es multiplicar créditos por el valor de crédito. El valor de crédito está acá en mis variables, que está en 200.000 pesos. Entonces este cálculo es un cálculo matemático que se aloja en esta variable llamado pago ISA. Después entonces le digo al usuario por pantalla
que los créditos inscritos son estos, los que el usuario ingresó. Y después le digo valor de todos los créditos. Entonces lo que hago es multiplicarle el valor del crédito por el número de créditos que él ingresó. Y lo que después hago es comenzar a calcular mediante operaciones el cálculo del descuento. Si el usuario no marca 1, sino que marca 2, es decir, que si no va a pagar en efectivo y va a pagar en línea, pues en línea no tiene descuento, entonces no tiene muchos cálculos. Lo que se hace es solo hacer este cálculo, decirle al usuario, recordarle que va a matricular un determinado número de créditos y le mostramos su proceso, su cuenta final. Después de hacer esto, pues entonces necesito tener unos acumuladores porque recuerden que al final se van a dar informes detallados dependiendo del número de estudiantes inscritos. Entonces aquí tengo los acumuladores. Entonces los acumuladores me dice que si usted tiene materia 1, entonces me acumula en esta variable. Si es materia 2, pues me acumula en esta variable y así sucesivamente. Y después lo que hago es hacer unos procesos para lo que no tiene descuento, sin descuento, porque al final me pide un valor neto. Entonces aquí tenemos tasa total de créditos sin descuento. Tengo aquí el cálculo. Tengo un total de créditos que lo que hago es sumar los acumuladores, que es crédito de sistema 1, psicología, comunicación, administración de empresas y economía. Esto lo alojo en esta variable. Después hago un cálculo para los descuentos aplicados con esta variable, y luego lo que hago es establecer unos cálculos para determinar el valor de descuento de la universidad. En este ciclo lo que le preguntamos a la persona si desea ingresar más estudiantes y le decimos si quiere matricular, coloque 1, sí. Si no, entonces coloque no. Si coloca, y esto lo alojamos en una variable llamada registrar otro. Si el usuario elige sí, es decir, si registrar otro es igual a 1, entonces repite todo el proceso desde el principio. Si desde acá, desde donde se pide el nombre y el programa matricular. Si el usuario elige no, el 2, pues entonces finalmente imprimimos en pantalla los registros finales, que son los siguientes. Entonces, pues para finalizar, voy a hacer una demostración de cómo corre el programa. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro programa. Me dice por favor digite el nombre del estudiante, colocamos Andrés. Me dice escriba el número del programa que desea matricular, pues en este caso va a colocar economía, el número 3. Entonces, usted está registrando economía, tiene 18 créditos, ¿cuántos créditos me desea matricular? Le va a colocar un número que no está permitido, 20, entonces él me repite, me vuelve a preguntar, bueno, ¿cuántos créditos desea matricular? Entonces le voy a colocar 10, me dice, ¿va a realizar el pago en efectivo o en línea? Entonces coloquémosle, voy a realizarlo en efectivo. Entonces vamos al siguiente paso, me dice, el pago en efectivo tiene un total de crédito inscrito de 10, valor de todos los créditos 2 millones, perdón, su descuento es de 200.000 porque es el 10%, y el total a pagar es 1.800.000. Escriba sí o no otro estudiante, es decir, si usted quiere ingresar otro estudiante, coloque 1, si no, coloque 2. Vamos a decirle que sí, que quiere otro estudiante, me vuelve a repetir el ciclo. Digita el nombre del estudiante, coloquémosle César. Me dice ¿qué programa? Coloquémosle psicología 2. Dice, ok, usted está inscribiendo psicología, ¿cuántos créditos? El programa de psicología tiene 16 créditos, ¿cuántos créditos desea matricular? Coloquémosle 16. Y me pregunta si lo va a pagar en efectivo o en línea. Coloquémosle que en línea, es decir, que no va a tener descuento. Efectivamente me dice, si su total de crédito es 16, va a pagar 3.200.000. La multiplicación 200.000 por 16 da 3.200.000. Me dice, ¿va a matricular otro estudiante? Coloquémosle que sí. Coloquémosle otro nombre, coloquémosle Natalia. ¿Qué ingeniería de sistemas? ¿Cuántos créditos? Coloquémosle que 12. Y me dice cómo la va a pagar en efectivo o en línea. Coloquémosle en efectivo. Me dice que él tiene un descuento de 432.000
y el valor de los créditos es 2.400.000, eso es un total a pagar de 1.968.000. Me dice finalmente que si va a inscribir otro estudiante, digámosle que no, entonces aquí me da los registros finales. Me dice total de estudiantes de ingeniería de sistemas 1, de psicología 1, de economía 2, total de estudiantes de comunicación social 0, 0, y me dice total de créditos inscritos en el tercer periodo son 38, la sumatoria de los créditos. Total valor pagado por los estudiantes sin tener en cuenta el descuento, 7.600.000. Total de descuentos aplicados, pues la sumatoria de todos los descuentos es del 28%. Y el valor total de descuentos aplicados por la universidad en los estudiantes es de 2.128.000. Y el valor neto de las inscripciones del primer semestre, es decir, con todos los descuentos, es de 5.472.000. Ahí vemos que el programa corre perfectamente. Eso es todo. Muchas gracias.